Les doy la bienvenida a todos los que por intermedio de esta plataforma van a escuchar la palabra del Señor. Dios mío y Padre nuestro, dándole gracias por la vida y la salud que me ha permitido para poder nuevamente hablar de su palabra. Le ruego que usted prepare los corazones de las personas que van a escuchar su palabra y que sea de mucha bendición. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 16, leo del verso 14. En el nombre del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor Jesucristo estaba concluyendo su misión en esta tierra. Se habían cumplido 3 años y medio que Él había anunciado estas buenas nuevas de salvación. Fue bendecido por muchos prodigios y milagros. Dio la solución a muchos que estaban aproblemados con diferentes situaciones de la vida. El Señor les dejó claramente de que Él era el camino por el cual se podía alcanzar la salvación de su alma. En esta oportunidad, el Señor fue una de las últimas ocasión que tuvo de estar con sus discípulos. Y Él, aunque se había manifestado en varias oportunidades, pero aquí les reprocha la incredulidad que habían tenido ellos de creer que el Señor Jesucristo había sido resucitado. Pero les dijo: ustedes van a tener que hacer lo que yo les estoy ordenando. Les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y les da a entender la importancia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de salvación y vida eterna. Cuando Él estaba concluyendo su misión en esta tierra, les da a entender de que ellos tenían que seguir ahora predicando el Evangelio. Ella les había dicho anteriormente que se iba, pero que iba a enviar su Espíritu Santo
el Consolador. Y ese Espíritu iba a venir con poder de Dios, de parte de su Padre, para que ellos siguieran dando estas buenas noticias. Y les dijo claramente que todas estas señales iban a seguir a los que creen en el nombre de Él, que iban a echar demonios, que iban a hablar nuevas lenguas, que iban a tomar en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les haría daño, y que también iban a poner, ¿no es cierto?, sus manos sobre los enfermos, y los enfermos iban a sanar. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, lo encontramos a Él en un momento muy importante en el cual Él se presenta por primera vez, ahí donde se había criado, y en el día de reposo entró Él en la sinagoga y se levantó a leer, como era la costumbre cuando llegaba una persona importante a una sinagoga. Y la lectura que él leyó al abrir el libro fue la siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, él terminó esta lectura, y que era una profecía que se estaba cumpliendo después que el profeta Isaías, 7 siglos antes, es decir, 698 antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, estaba escrito lo que él leyó en ese momento, lo que Dios había anunciado por intermedio del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, estaba sobre él. El Señor Jesús, como he manifestado, concluyendo su misión en esta tierra, él durante 3 años y medio predicó por distintos lugares, haciendo grandes prodigios y llamando a las personas al arrepentimiento, a que creyeran en él como único y personal Salvador. El Señor no condena a nadie, da la oportunidad que creamos en él. Dice que el que creyere en él y fuere bautizado, este será salvo. Y más el que no creyere sería condenado. Es decir, estaba la oportunidad. El Señor quiere que nosotros creamos en él como nuestro único y personal Salvador. Dio poder y autoridad a los apóstoles y también a todos los que creyeran en él. Es decir, en estos tiempos también nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, también tenemos esta potestad por intermedio de la fe
de echar fuera demonios. Es decir, aquellos que han sido maltratados, aquellos que han sido por los demonios, por algún mal, por alguna hechicería, también el Señor nos dio autoridad de echar fuera a esos demonios, sanar a los enfermos, poner las manos sobre ellos, dice, y sanarán, les dijo a los apóstoles y también hoy día a los que creemos en el Señor Jesucristo. Le invito a que usted crea en este mensaje maravilloso, que son las buenas nuevas, es decir, las buenas noticias que Dios nos da. Hay angustia, hay dolor, hay aflicción, pero el Señor nos dice en su palabra, y lo que Él en esta primera oportunidad que fue a la sinagoga cuando daba inicio a su ministerio, dio a entender que Él venía a sanar a los oprimidos, a los quebrantados de espíritu, a los enfermos y aún a los que tenían un mal que se le hubiese hecho, y a predicar el año agradable, es decir, que en Jesucristo hay salvación y remisión de pecado, que el que cree en Él es salvo, cree en Él y es bautizado. El bautismo es un acto simbólico en el cual nosotros aceptamos que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Usted que está escuchando, crea en el Señor Jesucristo. Si está en esta situación, quebrantado o angustiado, el Señor quiere darle primero el perdón de su pecado. Dice que aún Él los puede tener protegidos, aunque a nosotros tomemos una serpiente en nuestras manos, es decir, venenosa, Dios nos va a librar. Y aún si viviéramos cosas mortíferas, esto sucede en el mundo. Algunas veces las personas le dan algo para que esa persona tenga un mal, para que esa persona se muera. Pero aunque así fuera, el Señor nos tiene protegidos a los que creemos en Él, y todo aquello no nos hará daño. Hay salvación y vida eterna para usted. Hay esperanza de salvación en las condiciones que estemos. Qué buena noticia nos da el Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Hay vida eterna. El Señor se fue, pero dejó su poder bendito en la persona del Espíritu Santo. Y todos los que creemos en Él, si tenemos el Espíritu Santo, veremos muchas manifestaciones. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas y pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Y qué potestad más grande tenían los apóstoles, la iglesia primitiva? Cómo Dios se manifestaba de tantas maneras para demostrar de que Dios tiene poder. Todos los prodigios y los milagros son para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. En estos tiempos también hay prodigios y hay muchos milagros. El Señor quiere bendecirle, el Señor quiere perdonar sus pecados. Y pues por eso que hoy día, en estos tiempos, es predicado el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. Así lo dice la palabra. Y les dijo a ellos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy día usted está incluido. Por todo el mundo.
en todos los países del mundo. Y hoy día usted está escuchando en Chile la palabra del Señor. El que cree en la palabra de nuestro Señor Jesucristo es salvo. Alcance esta bendición. Le invito a que crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Que Dios les bendiga, que Dios les dé fortaleza, que la gracia del Señor esté con ustedes y que esta palabra haya llegado a sus corazones. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios mío y Padre nuestro, gracias le doy porque he podido predicar su palabra y darle estas buenas noticias de que en su nombre hay salvación y vida eterna. Que esta palabra haya llegado a los corazones que están quebrantados, afligidos, angustiados con cualquier problema que tengan en su vida. Señor, glorifíquese en favor de todos los que van a escuchar su palabra por intermedio de esta plataforma. Todo se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.